En unos minutitos vamos a estar conversando con el doctor Abel Salinas sobre el proceso de vacunación, las implicancias. Es importante que también expliquen todos los doctores que salen en televisión. La prelación, las vacunas que vienen, entendemos, eso es algo que todavía no ha aclarado ni la señora Macetti, ni Vizcarra, ni nadie. Ni digo, Vizcarra para mí lo confundo a cada rato y no soy el único, con Sagasti. Que son 500.000 vacunas, son 1 millón de dosis. ¿Correcto? Repito, estamos hablando de 500.000 vacunas, 1 millón de dosis. A ver, estamos enganchándonos ya con el doctor Abel Salinas para que todo esto nos lo aclare, con paciencia, con salivita, esa famosa luz al final del túnel. Sería, según lo que yo entiendo, octubre. Vamos a hablar con una persona seria. Los doctores no son chamanes, los doctores no son relacionistas públicos, ¿ya? Los doctores son gente científica que te tiene que dar detalles científicamente comprobados. Dicho y eso. Doctor Abel Salinas, buenos días, bienvenido a PBO Radio y a PBO por Willax. Buenos días, Philips, un placer siempre saludarte y feliz año. Por favor, gracias, Abel. A ver, yo siempre he dicho que uno es mejor que nada, que algo es mejor que poco y que estamos cuando menos poquito. La primera pregunta que le hago, ¿cómo ha tomado la noticia Abel Salinas y si entendemos que el 1 millón de dosis se traduce en 500.000 vacunas? Lo escuchamos. Buen día. Sí, bueno, en realidad yo creo que lo importante es que hemos dado ya un avance y luego de todas las fábulas y los cuentos que nos había hecho el señor Vizcarra. Esto es lo primero concreto, que no guarda relación con nada de lo actuado por él en los meses anteriores, eso hay que decirlo claramente. 1 millón de dosis significan probablemente 450.000 personas que según la prioridad podrían ser los trabajadores en salud, el personal de salud en general, tal vez la policía, en fin, donde se tendría que iniciar la vacunación. Esta vacuna, si bien es cierto, y me adelanto a decirlo, es cierto que tiene una eficacia menor que otras vacunas que ya veo en los medios que se preguntan. Otras vacunas tienen 90, 93, 94% de eficacia, esta tiene menos de 80%. Igual, digamos, es suficiente y sobre todo que no se han tenido efectos adversos, es bastante segura y por lo tanto es confiable, podría utilizarse. Ojalá, además, esta vacuna continúe sus procesos de certificación por la FDA de los Estados Unidos o la EMA de Europa para darle más tranquilidad a la población en general y no aparezcan personas que se rehúsen colocársela porque no tiene este tipo de certificación que todos conocemos. A ver, es importante seguramente recalcar y puntualizar y subrayar algunas cosas. Número uno, son 450, 500.000 peruanos vacunados. Explíquele por favor al peruano común, que no tiene por qué saber lo que sabe Abel Salinas, el común de los médicos, por qué tiene que ser primero el médico de primera línea, el de cuidados intensivos, la enfermera de cuidados intensivos, el intensivista, el neumólogo, por qué tiene que ser la señora que trabaja en el Seguro Social o en el salud, que tiene contacto con el público, de ahí tienen que ser los bomberos y de ahí los policías y de ahí los militares. ¿Por qué es así en todo el mundo? Así es, porque hay que garantizar la continuidad de los servicios básicos esenciales y en el marco de una pandemia es precisamente el personal de salud, así como la Policía Nacional, que tiene que garantizarse que estén sanos, que no se contagien, evitar que hagan enfermedad para que puedan seguir atendiendo al resto de peruanos, al resto de conciudadanos. Entonces esto es algo que en todo el mundo se hace y el Perú también lo tiene que hacer. A ver, otro tema es el tema de la efectividad. Estamos hablando de que la Sinopharm ha sido probada acá en el Perú y que no ha tenido mayores efectos adversos, luego 1 o 2 casos que no han sido graves. La vacuna AstraZeneca Cambridge tiene 95% de efectividad y en Inglaterra siguen los confinamientos y en Inglaterra siguen las restricciones. En el caso de la vacuna Pfizer, que tiene también 95% de efectividad, Israel, el país en el mundo, ruego que nos pongan en imágenes el cuadro de la vacunación, el país en el mundo que más rápido ha vacunado y lo está haciendo es Israel,
pero siguen los confinamientos. Entonces, explíquenos por qué en los primeros potencias del mundo, teniendo la vacuna, están tan asustados y siguen confinando gente. Es correcto, y aquí creo que es un mensaje sumamente importante. Si bien es cierto, tomamos con optimismo el inicio de la vacunación en las próximas semanas, también es cierto que no es la única medida y de ninguna manera podemos confiarnos. Primero, que la vacuna no va a ser al 100% segura en todos, o sea, la efectividad es parcial. Lo segundo, no vamos a poder vacunar a todos los peruanos rápidamente, nos va a tomar muchísimos meses lograr esto, y estamos precisamente en incremento de casos. Y existen otras estrategias que necesariamente tenemos que hacer, y hubiera sido interesante que ayer el presidente Sagasti también anunciara que se están reforzando estrategias de control. Y no me cansaré de repetir, Philip, si me permites, el primer nivel de atención, donde tiene que haber pruebas diagnósticas, moleculares o antigénicas, no serológicas mal llamadas rápidas, que son los que nos dieron tan malos resultados en los primeros meses de la lucha, que tienen que tener oxímetros de pulso, oxígeno, medicamentos y recursos humanos en salud, los médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, todos reorientados en el primer nivel de atención. Ahí es donde podemos controlar la enfermedad y evitar que progrese y evitar que los hospitales se congestionen y colapsen. En consecuencia, el primer nivel de atención, y ahí sí podríamos hacer algunas medidas de aislamiento mucho más focalizadas y la economía podría seguir marchando. A ver, una de las cosas que está pasando en todo el mundo, ya esto es generalizado, es que le están diciendo a la gente que después de las 8 de la noche no salgan a la calle. Le están diciendo a los adultos mayores que todas las personas, todas, de más de 60 años para adelante, después del almuerzo ni salgan. Hay toque de queda hasta las 6 de la mañana. Pero además, nada de restaurantes al 30%, nada. A las 8 de la noche se cierran todos los restaurantes prácticamente de Inglaterra, de Italia, de España, de Alemania, de Francia. ¿Por qué hacen eso si ya tienen vacuna? Así es, porque es necesario, la vacuna no es suficiente. Esto hay que tenerlo clarísimo. Ya llegó la vacuna, entonces ya estamos resueltos en el Perú. No es cierto. Necesitamos más que nunca intensificar otras medidas. Por ejemplo, las medidas que viene dando el gobierno todavía son muy débiles, muy insuficientes. El aumentar 1 hora el toque de queda, la verdad que no tiene ningún sentido. Si se va a hacer el toque de queda, hagámoslo mucho más temprano para que orientemos a las personas a solamente salir por el trabajo, por cosas muy necesarias. En las actividades de recreación tienen que estar bien orientadas en ciertos horarios. Entonces, creo que hace falta todavía retomar ese tema. Hemos hecho un paréntesis y lamentablemente los peruanos nos hemos relajado. Basta ver el tránsito en las calles, basta ver los centros comerciales. El fin de semana tuve que ir a comprar en un centro grande donde venden pinturas, material de construcción, etcétera, que entraban papá, mamá y sus 2 niños. Y así la tienda estaba llena de eso. Yo me preguntaba, ¿qué tiene que hacer un niño en una tienda donde los papás van a comprar pintura o algo para arreglar la casa? Nada. Sin embargo, no hay un control, no hay un mensaje, y eso es lo que tenemos que retomar urgentemente. Ya. Hablando de niños, ya hay periodistas que son, pues, la verdad es que muy poco responsables. Entonces le meten el micro al papá en la calle y dicen, ¿usted cree que tienen que vacunar a los niños? Y digo esto, ¿por qué? Porque el día de antes de ayer, la señora Macetti salió en el Congreso, y doctor, me va a disculpar porque yo sé que es su colega y usted le tiene determinado aprecio, a contarnos todos los autogoles. Entonces puso que Sinopharm estaba en la cola de las posibles respuestas y una propuesta. El día de ayer el presidente ha hecho lo que ha hecho. Yo presumo que o se enteró antes de ayer en la noche o ayer en la mañana que le iban a dar 1 millón de muestras. Digo muestras porque para la China 1 millón es casi una muestra. Pero dentro de lo que ha dicho el presidente, que está quedando en un segundo plano, y me parece a mí serio, es que el segundo lote, las 37 unidades superiores que van a venir de dosis, vendrían a partir de octubre, que desde febrero a octubre no hay prácticamente nada.
O sea, ya ayer como que se sinceró el presidente, es decir, no vamos a tener cómo vacunar. Pero además, doctor, dice, vamos a poder vacunar a 15 millones de personas antes que comience la etapa invernal. Pero se quedó callado el presidente y no dijo la etapa invernal del 2022. Porque si nos comenzamos a vacunar, Abel, en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, en 6 meses de repente podemos llegar 7 meses a los 15 millones, pero ya pues comenzó el invierno del 2022. ¿Qué comentarios tiene al respecto? Sí, en realidad los plazos aparentemente no están claros. El presidente habló de, si fuera este año, habló del invierno crudo, usó ese término, y eso seguramente significa junio, julio, agosto, cuando es la época de mayor frío. En consecuencia, sí, yo creo que hay que completar el sinceramiento, yo creo que hay que anunciar ahora qué es lo que tenemos previsto para febrero, para marzo, para abril, en el mes que toque, pero ya hay que completar este sinceramiento. Y es cierto, a mí también me sorprendió la información que un día antes daba la ministra de Salud y luego la información diferente que daba el presidente de la República. Ojalá esto se logre aclarar y se continúe en un plan de información sincero, honesto, con una gran cuota de realismo. Aquí lo que hay que importante es sinceridad y realismo. ¿Cuántas vacunas necesitamos y qué podemos hacer? ¿Cuántas podemos tener y cómo podríamos vacunar? Eso es lo que hay que anunciarlo rápidamente y la población debe saberlo. Otra de las cosas que dijo ayer el presidente, muy ampuloso, ¿no?, que se ha implementado otra comisión especial que dirige y preside la señora Violeta Bermúdez con la presencia del señor Neuhaus y multisectorial para el desarrollo de la logística que llegue hasta el último local del Perú. Perdón, doctor, eso es tercerizar a los privados, por dar un ejemplo, el grupo de Rodríguez Pastor, Incafarma, Mifarma, te pueden llevar pues una aspirina hasta el más recóndito lugar del Perú y están las empresas logísticas y tal. ¿No le parece más rápido tercerizar el tema de la distribución en las empresas privadas? Ejemplo Alicorp, ejemplo Grupo Gloria. Porque al fin y al cabo, una cosa es que llegue la vacuna y otra cosa es que llegue el doctor que va a poner la vacuna en la toma 1. Y ahí le amplio la pregunta, ¿cuándo se da la toma 2? Es decir, la pinchada 2. Porque son 2 veces que el doctor tiene que tocar tu puerta en el supuesto que estás en un lugar recóndito. Cuénteme su opinión con respecto a este tema logístico. Es correcto. La operación, la aplicación de la vacuna es complicada. Lo primero, el primer grupo de 1.200.000 personas, que son los trabajadores de salud, la policía, las Fuerzas Armadas, probablemente los miembros de mesa, los tenemos más o menos identificados y podríamos vacunarlos en pocas semanas. El grupo que sigue, que es el grupo de las personas de la tercera edad o personas con diabetes, obesos, hipertensos, lamentablemente no los tenemos identificados plenamente y están a lo largo del país y en situaciones de accesos difíciles. Y es cierto, aquí hay que echar mano a todas las posibilidades públicas, pero también privadas. Y completamente de acuerdo. El tema de la cadena de frío, el tema de abastecimiento, del suministro, evidentemente la experiencia es muy grande en el sector privado y deberíamos ya estar haciendo alianzas con ellos para que se sumen. Este es un tema de interés nacional y por lo tanto estoy seguro que se podría hacer. A ver, además, sí. Philip, también no quisiera dejar pasar la oportunidad de mencionar que hay que seguir buscando otras vacunas más. Y en este momento otros países ya están cerrando también con otras vacunas que son una sola dosis, que también es la cadena de frío de 2 a 8 grados y que tiene una efectividad por arriba del 90%. Ya lo acaba de hacer México, lo acaba de hacer Chile. En breve se va a anunciar los resultados de esta nueva vacuna y por lo tanto el Perú ya debería estar accediendo también a esas negociaciones. Además, cuando habló, porque acá hablan y no aclaran, desgraciadamente me ha parecido rarísimo que el presidente dé un mensaje tan escueto al día siguiente que la señora se metió por autogol y ni siquiera ella haya salido a explicar a mí me pareció francamente raro, Abel, da para otra conversación, que la señora no explique. Por dar un ejemplo, cuando escuchamos al doctor Gotuso, que dice que la vacuna te da el espacio para tu poder, espacio de tiempo, para poder vacunar,
Pues es porque la vacuna viene congelada, una vez que se congela a 14, 15 grados, que es la refrigeración normal de una refri o de un coolercito, te da 5 días para vacunar. Pero lo de las 2 tomas es importante, porque es una vez que el doctor Salinas pues lo subes en un peque, ¿no? Para que vaya pues por el río Napo y que llegue y vacune a sus colegas de determinada zona, ¿no es cierto? El doctor Salinas tiene que regresar en ¿cuánto tiempo? ¿En 3 semanas o en un mes? Así es, esta vacuna debe ponerse entre 3 y 4 semanas la segunda dosis. Y por eso es que podríamos este primer grupo de 1 millón de dosis solamente servirían para 450.000 personas, porque tenemos que asegurarnos que sean las mismas personas que recibieron la primera dosis que puedan recibir la segunda, porque si comenzamos a ponerle ahora a todos los primeros que veamos, 900.000 personas, si no tenemos la segunda dosis, haremos hecho un trabajo incompleto de una protección absolutamente insuficiente. Ahora bien, la gente estará diciendo, ¿por qué el doctor Salinas habla de 450 en vez de 500? Presumo que es por la merma, porque naturalmente, a partir del 5.º día, un médico responsable sabe que esa vacuna ya perdió capacidad de inmunizar. ¿A eso se refiere? ¿A que el 10% podría terminar siendo inútil? Así es, siempre hay un factor pérdida que va entre 10 y 20%, porque a veces son frascos multidosis, de ahí tenemos que ir sacando la dosis de cada paciente y siempre se va perdiendo una pequeña cantidad en el vial y en la jeringuita, de manera tal que, y aparte, evidentemente, si no se pudo usar después de abierta la vacuna durante algunas horas, lamentablemente la tenemos que desechar. Ahora bien, como decía yo, muchos coleguitas irresponsables o gente que quiere vender periódicos, y acá podemos mostrar algunas portadas del día de hoy, como decir la factura, creo que de Perú 21. Vacuna bendita, dice Perú 21, ¿no? Factura bendita, 52 millones de dosis. Eso la verdad es que es desinformar, porque no es así. La vacuna no es bendita, es tecnología, y las dosis importantes vendrían, doctor Salinas, a partir de octubre. Y en octubre no es para vacunar a los niños, es para vacunar a las señoras y señores adultos mayores de más de 60 años. ¿Esa sería la prelación a partir de octubre? Sí, en realidad las vacunas no están probadas en niños menores, en jóvenes menores de 18 años. Recién se están haciendo algunos ensayos, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer, para colocarla entre 12 y 18 años, pero todavía no está aprobado su uso para ese grupo de edades, de manera que los niños no van a ser vacunados por ahora. Correcto. Además, portada del Ojo la podemos ver, dice, ¡aleluya! ¡Aleluya! Doctor, hasta donde yo entiendo, la mortandad se está incrementando el día de hoy, va a ser feroz los próximos 15, 20 días, y los próximos mes y medio, porque para cuando se vacunen, repito, los doctores, la gente se va a seguir muriendo. Entonces, ese aleluya que lo traen los Reyes Magos sirve seguramente para que la gente del Ojo venda un montón de periódicos el día de hoy. Pero me gustaría que le explique usted a la gente, desde el punto de vista científico, no mediático, porque usted no está siendo candidato a nada hasta donde yo recuerdo, qué va a pasar desde mañana hasta octubre o a noviembre. Tenemos al doctor, porque reitero, ¿no? Ahí está la vacuna, por dar un ejemplo perdón, la portada del Ojo. Si no, podemos poner la portada del Correo. Señorita, 1 millón de vacunas llegan en enero. Son 500.000 personas. Repito, 500.000 personas, y no 500.000, sino 450.000. ¿Por qué? Por la merma, lo acabamos de escuchar científicamente. Esto no es propaganda. Hasta la señora Macetti dice que no han recibido el cronograma de ingresos de las vacunas. Yo no estoy haciendo propaganda del gobierno. Todas las fechas son aproximadas. Y repito, cuando lleguen es solamente... Ahorita le voy a preguntar al doctor cuánto es el cuerpo médico. En policías hay 150.000 policías. En los policías se van 150.000 vacunas. Entonces, quiero reiterar el tema de los niños, de los adultos mayores, y que no es un aleluya, porque la doctora Macetti, doctor Salinas, dice que todas las fechas son aproximadas. Entonces le reitero la pregunta, ¿qué va a pasar entre hoy o mañana y el mes de octubre cuando lleguen los lotes importantes? ¿Qué va a pasar en el Perú según lo que se tiene como perspectiva médica, no propagandística?
Así es. Yo creo que por eso insisto en que tenemos que tener claro el calendario, el cronograma de lo que se está contratando, de lo que se está negociando. Todos los peruanos deben saberlo y por otro lado, las estrategias de control tienen necesariamente que intensificarse. Insisto y repetiré muchas veces, el primer nivel de atención, aquel que fue cerrado, que fue abandonado en los primeros meses el año pasado en la gestión del señor Vizcarra. Hay que cambiar esto urgentemente. Necesitamos reforzar el primer nivel y preparar mensajes comunicacionales mucho más asertivos, más claros, para que el ciudadano de a pie, el que nos escucha, sepa cómo cuidarse. Es súper importante que la gente entienda de que esto no es aleluya y que no es que le estamos pinchando en globo a nadie. Porque en este momento, Abel, ya hay deficiencia de camas UCI en todo el Perú, y la cama UCI, lo volvemos a decir como una letanía, es la cama, el oxígeno, los conectores, los monitores cardíacos, cerebrales, respirador y, por supuesto, el equipo personal. ¿Cómo están pasando tus colegas que el día 14 siguen programando una huelga médica porque la señora Macetti no los recibe? Exactamente, esto es un tema grave. Creo que este es el momento donde tienen que sentarse y el Ministerio de Salud y la ministra tiene que recibir a los sindicatos, a los gremios y llegar a los acuerdos necesarios para garantizar las atenciones, regularizar los pagos, los contratos, en fin, pero reorientados al primer nivel de atención. Quiero contarte, Philip, rápidamente que en los pocos días que me tocó estar en noviembre en el Ministerio, yo me pude reunir con los sindicatos y con los gremios y les explicamos cuál era la realidad y qué es lo que podíamos avanzar y qué es lo que podríamos, por lo tanto, acordar. Y te cuento que ellos estaban satisfechos con lo que conversábamos y veían con muchas posibilidades porque sabían que tenían que poner el hombro en un medio realista de lo que se podía avanzar. Lamentablemente estas negociaciones, por razones ya tú conocidas, pues no pudieron continuar. Hay que retomarlas. Claro, ahora los sindicatos están predispuestos. Lo que pasa es que hay que escucharlos y hay que sentarse en la mesa. Conversar no es pactar, pero sí se pueden llegar a grandes acuerdos. Lo que pasa es que ahora, como está de moda bloquear la carretera y tirar la pedrada, parece que el gobierno espera que hagan lo mismo los médicos y las enfermeras. O sea, yo como hablaba con Godofredo Talavera, de repente la resistencia pacífica a lo Mahatma Gandhi, de repente lo que funciona, que salgan 10.000 médicos a la calle y que se sienten en las pistas de, no sé, del óvalo Grau, o que entorpezcan la entrada y salida de carros a Lima, para que se den cuenta que lo que quieren no es simplemente un aumento. O sea, acá se está tomando como si fuera la gente de AGAP contra los agricultores. Con el respeto que me puede tener una señora agricultora, le han enseñado a cortar una uva en 4 meses. Ustedes, los doctores, estudian 15 años para salvar vidas y nadie les hace caso, porque si hacen huelga son unos malditos. Y si le tiran una piedra a una persona, por supuesto, Abel Salinas tirándole una piedra a otra persona va preso en 15 minutos. Tendría que disfrazarte de médico agricultor para que no te pase nada. Entonces, hay que tener pues cerebro para entender lo que es evidente. Sí, en realidad yo confío en los dirigentes, por ejemplo en el doctor Godofredo Talavera. En realidad es un médico conocido, responsable, pero que su exigencia es correcta. No están pidiendo solamente temas remunerativos, están pidiendo otro tipo de cosas que es importante sentarse a escucharlos y llegar a acuerdos. Yo creo que cuando uno pone las cartas sobre la mesa y uno dice qué es lo que sí puede dar, qué es lo que sí puede ofrecer, en qué nos meter, y esto es con sinceridad, con transparencia, nos ponemos de acuerdo, no hay intransigencia en ese nivel. Entonces, eso es lo que falta, esa dosis de consensos, esas dosis de apertura. Correcto. Muy amable, doctor Salinas. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no.
Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.